Estamos por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, canal 41 de Claro y, como no, la señal abierta en el canal 2 por UHF y en la radio también, pues desde 1940 acompañándole Radio Polar en el 960 AM, 96.5 frecuencia modulada y 98.5 también para Última Esperanza. www.radiopolar.com. Estamos conectados ya en plataforma virtual, Twitter, Facebook, dice, WhatsApp también, ¿no es cierto? Ahí está apareciendo la franja. Saludar a mi equipo de todas las noches, Leito Gusto en el Control Master, buenas noches. En lo alto de Polar a Camilo Jerez, a mi productora Ninen Gómez y el departamento de prensa que no duerme con la noticia, con mi querida colega Guillermina Tenep y también el reportero de la calle, Juan Carlos Álvarez. No más AFP, este movimiento que ha sonado fuerte a lo largo de Chile, también sienta sus réplicas pues, en Magallanes. Y tengo a dos jóvenes representantes de este movimiento que están acá presentes y que vamos a conversar, sacar algunas dudas también. Ricardo Maribal, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta última conversación. Gracias por lo de joven y gracias por el espacio también. Espacio que muchas veces, bueno, no se lo dan en otras partes también. Claro, de hecho Radio Polar ha sido el medio de comunicación que siempre ha estado en sus diferentes plataformas preocupado de darnos la cobertura necesaria. Así que se agradece. Y claro, y presentar a otro joven que, bueno, su nombre tiene historia, pues, y tiene historia ligada a este medio de comunicación. René Formantel, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y comparto las palabras de Ricardo respecto a que Radio Polar ha sido el medio que ha dado cobertura, bueno, no solamente el tema Nueva AFP, sino que hay otros temas sociales contingentes, así que muy agradecido de estar acá. Perfecto. Ha tomado más fuerza, desde mi punto de vista, el movimiento, sobre todo acá en Magallanes, no hablemos de lo nacional, sí. En este último tiempo. Así es, ha tomado más fuerza. Hace poco ya se lanzó un nuevo comunicado en el cual se da a conocer cuál es el plan de acción o cuál es la propuesta en este caso que tiene la coordinadora No Más AFP para el reemplazo del actual sistema de ahorro forzoso, ¿verdad? Que no tiene nada de sistema de pensiones, para poder, digamos, mejorar la calidad de vida de todos nuestros jubilados. Así es. Ricardo, y hay noticias también en relación a esto, noticias frescas, se puede decir de cierta forma. Justamente yo voy a tomar lo que mencionaba René. Yo tengo el resumen ejecutivo acá, llegado desde la reunión de ayer que se hizo en la Universidad de Chile, con la presencia de Luis Mesina, que es el vocero, y del economista de Kremerman, que siempre está ayudando al desarrollo en lo técnico y profesional que tiene que ver en lo económico frente a lo que nosotros desarrollamos y pensamos. A continuación, a mí me gustaría dar a conocer este boletín, que por favor lo voy a pasar a leer. Este es un resumen ejecutivo, dice: Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP presenta un nuevo sistema de pensiones para Chile. Lo primero es señalar una constatación. La actual capitalización individual es contraria a la seguridad social y, bajo su concepción individualista, sustentada solo en el ahorro personal, no será posible mejorar las pensiones de nuestros actuales compatriotas. Por ello, restituir la seguridad previsional social como derecho de los trabajadores, con prestaciones previsionales definidas y suficientes en un imperativo ético. Nuestra propuesta es la siguiente. El modelo que proponemos es un nuevo sistema de reparto solidario y financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado, basado en los principios de seguridad social, generalmente aceptado, que reemplazará el sistema de capitalización individual de las AFP y contempla un periodo de transición. Los sistemas de reparto son sistemas de previsión social basados en la solidaridad entre generaciones. Se trata del traspaso de parte de la riqueza actual de los pensionados que contribuyeron a crear desde las presentes generaciones activas a los pasivos, con el objeto básico de mantener continuidad del poder adquisitivo del pensionado respecto a su situación cuando era trabajador activo, con pensiones definidas en relación con los años de cotización y las remuneraciones de trabajador cotizante que tenía en su vida activa. Un sistema financiero de reparto se financia colectivamente bajo el principio de la solidaridad
intergeneracional. Vale decir, las cotizaciones de los activos se destinan a pagar las pensiones de quienes se han jubilado, o sea, el sistema pasivo. Es importante destacar que el sistema de reparto que aquí se presenta ofrece certeza de obligaciones, montos y años y de cotizaciones en relación con los derechos, ingresos que recibirá el trabajador pensionado. El financiamiento de las contribuciones contempladas de los trabajadores y empresas, así como el aporte del Estado, contemplan un periodo de transición para aliviar cualquier impacto inicial indeseado al mercado de trabajo a las empresas. Actualmente en el sistema de AFP las cotizaciones suman entre 11,82% y el 12,95%, en el que se considera lo que cotizan los afiliados, las empresas y las comisiones que cobran las AFP. Nuestra propuesta es aumentar gradualmente el aporte de los empresarios hasta el 9% en el 2024, fecha en que la cotización del trabajador también quedará en el 9%. De esta manera, el aporte contributivo porcentual total será del 18% sobre los ingresos imponibles. En cuanto al aporte no contributivo, está dado por los aportes del Estado desde el presupuesto de la Nación basado en los tributos generales. Fondo de reserva técnica. El superávit de ingresos respecto a los gastos en el sistema se destinará al Fondo de Reserva Técnica de Pensiones. La base inicial del Fondo de Reserva Técnica de Pensiones del nuevo sistema previsional será el Fondo de Reserva de Pensiones, el FRP, existente. Respecto de los derechos adquiridos y certezas de ingreso, esta propuesta respeta todos los derechos adquiridos por los trabajadores. La edad para pensionarse por vejez se establece en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. O sea que dentro de este nuevo sistema que se está proponiendo se mantendría la edad de jubilación actual, ¿cierto? No se expropiarán las cuentas de capitalización individual. Se respetará plenamente la propiedad que tienen los trabajadores que han cotizado sobre sus ahorros previsionales, que conservan los ahorros acumulados en sus cuentas hasta el momento de incorporarse a nuestro sistema de reparto, más las utilidades por intereses producidos hasta el momento de pensionarse por el nuevo sistema. Completará los montos de pensiones hasta alcanzar el monto previsional superior al correspondiente. Hay un subsidio, que esto es re importante, solidario hacia las mujeres cotizantes, que consiste en el nuevo sistema de previsión social. Va a subsidiar a las mujeres debido a su mayor carga en labores domésticas y de cuidado y de discriminación salarial en el mundo del trabajo. Sí, claro, las diferencias son notorias. En el mismo labor que hace una mujer con un hombre hay 30-40% de descuento. Y en su vida laboral también hay interrupciones por una forma natural. Claro, pequeñas lagunas. Entonces, dentro de este nuevo sistema, se bonificará a las mujeres con 5 años en su total. Perfecto. 5 años de cotización en su total. Para los trabajadores que ya están pensionados, los trabajadores que se verán reajustados sus pensiones de acuerdo a los criterios del nuevo sistema. Para los trabajadores que cotizan en el sistema profesional se garantizan pensiones mínimas dependiendo de los años de cotización, con una tasa de reemplazo que aumenta con los años de cotización. La pensión universal no contributiva. El sistema de previsión social garantizará una previsión universal del 100% del salario mínimo, independiente del monto de las cotizaciones. Para los trabajadores independientes, en los cálculos del sistema se ha considerado a los trabajadores independientes como cotizantes y por ende con un derecho a la pensión universal al alcanzar la edad de pensionarse. Sin embargo, consideramos que estos trabajadores deberán cotizar para acceder a una mejor pensión. Para ello se propone que los trabajadores independientes coticen el 9% de sus boletas de honorario. En el contratante del servicio tendrá la obligación previsional de cotizar el 9% adicional. Ah, ya. O sea, no solo del 10% en la retención actual. Claro. Baja Claro. un 9% y el otro el 9% lo coloca quien contrata los servicios, por lo tanto llega a la misma tasa de 18%. Claro. Sí. También hay que decir que este proyecto, estos números que se manejan, han sido siempre visualizados en forma económica
desde desde montos bajos, Claro, pensando en en una que escala. pensando en que la economía no está tan bien, no va tan mal. ¿Eso qué significa? De que estos montos que se están entregando, por ejemplo, que garantizar el sueldo mínimo desde ahí hacia arriba, en la medida de que la economía mejora, mejora las pensiones. Estos Claro. están vistos en términos económicos, microeconómicos bajos. Sí, también relacionados con el crecimiento del PIB, ya que se estima de repente en algunas simulaciones, estas cifras han pasado por simulaciones incluso, hasta el año 2065 aproximadamente, en el cual esas simulaciones, los resultados con este nuevo sistema que se está proponiendo han sido satisfactorios. ¿Ya? El sistema es viable, el sistema se puede mantener y sobre todo puede generar financieramente los ingresos necesarios para poder dar las pensiones que se están prometiendo. ¿Ya? Así que no son cifras o no son números que se le ocurrió Claro. a alguien, sino que han sido pensadas, han sido estudiadas, también han sido procesadas en modelos de simulación, por lo tanto tienen un carácter sólido respecto a su origen. No, me parece bien. Vamos a analizarlo con respecto al tema de los trabajadores independientes, porque hoy día, Sí. más adelante, pero uno qué hace hoy día, los que boleteamos decimos, no, quiero recibir mi 10% el otro Claro, año porque claro, ya lo claro. tengo proyectado, entonces, Sí. pum, Claro. aprieto en el enter de que no Y- quiero cotizar y Claro, listo, la pero devolución. Claro. es un daño finalmente que te haces a ti mismo, entonces Sí. Exacto. me parece bien la propuesta. Sigamos para que después ya Sí. vamos desmenuzando punto por punto. Bueno, el impacto sobre el gasto público, que es justamente lo que estaba hablando el René. Esta propuesta redirecciona el gasto previsional que hoy se hace el Estado y que se orienta, entre otras cosas y otros aspectos, a subsidiar la falencia del sistema de AFP. En nuestra propuesta habrá un aumento paulatino del gasto público, desde el 3.07% del año 2017 y recién a fines del siglo XXI bordeará el 9% como porcentaje del PIB, cuando la mayoría de los países de la OCDE habrán superado en promedio el 10%. Eso indica de que los números están pensados no de aquí a mañana, a un corto plazo, sino está pensado hasta el 2100, más o O menos. sea, ¿Ah? Medidas transitorias para evitar posibles impactos iniciales negativos. Dice, respecto al mejoramiento de las pensiones actuales, hemos considerado un periodo gradual de 5 años para su aumento. El aporte del Estado para el gasto para el Fondo de la Reserva de nuestro sistema de pensiones irá aumentando gradualmente del 0,5 anual hasta alcanzar el año 2033 el 3% del PIB. Y se mantendrá en este guarismo hasta el 2100, que es justamente lo que Ya, se claro. estaba planteando. Las MIPYME tendrán un periodo adicional de gradualidad de 5 años en el aumento del porcentaje de aporte de las empresas. De esta manera, Del 9 que estábamos Claro. hablando. sí, claro. exacto. En estos casos, el aporte empresarial del 9% se completará en el 2029. Perfecto. Y el resto son la pensión Proyecciones. máxima, las proyecciones de pensión máxima, Esas son las proyecciones. el tope en unidad de fomento, porque todas estas cosas están Esto entonces, en definitiva, muchachos, era lo que estaba esperando la ciudadanía también. Finalmente esta propuesta Una que, propuesta concreta Claro. de qué hacemos. claro, no solamente las marchas en las calles, sino que hay un documento Claro, un documento. que ¿cómo va a avanzar? ¿Va a ser presentado la moneda, la presidenta, va a haber otra marcha? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, nosotros creemos de que por lo inmediato es presentarlo a las autoridades, justamente por lo que planteas tú. Nosotros no solamente estamos metiendo bullas, haciendo marchas, se está contribuyendo realmente a la discusión. Por eso es que nosotros nos llama la atención de que el gobierno haga oídos sordos, no de las propuestas y de las reuniones que se han hecho, no haya entregado ninguna respuesta, solamente lo que escuchamos hace meses atrás, que fue la FP estatal, por ejemplo, o cosas de la Comisión Bravo. Nosotros se mantiene la posición de que es no más AFP, o sea, no se puede continuar con el no más AFP. En otro programa radial yo también mencioné que el no más AFP es porque se está produciendo
un inmenso globo de pobreza que va a reventar, Claro. y eso no se puede seguir sosteniendo, ¿no? O sea, la misma estadística de la OCDE nos dicen como el país donde está Sí. la peor distribución La de la peor riqueza. distribución de la riqueza Sí. es Chile, exactamente, sí. No, y la OCDE, bueno, sus parámetros son bastante rigurosos en ese sentido. Y hay otros indicadores que también ellos nos recomiendan que no solamente sea un aporte transgeneracional, o sea, que no solamente los jóvenes aporten a la pensión de los más viejos, sino que también haya también un aporte entre clases. Me refiero a que la clase empresarial pueda, a través de, con estos impuestos que se van agregando, o este aporte que hace el empresariado, Este al- 9% este escalado, 9% exacto, es la recomendación incluso también de la OCDE, ya que no solamente se trate de que los mismos trabajadores se financien las pensiones, sino que también haya un Claro. tema solidario. Esa es la base del sistema de pensiones. Cuando se habla o cuando se logró, digamos, incluir el derecho a un sistema de pensiones, ya como sociedad, estamos hablando de un derecho humano de segunda generación, su base es solidaria. Pero ¿qué pasa con la AFP? La AFP tiene un origen o una ideología que es individualista. O sea, todo lo contrario al tema solidario. Solidario, Y claro. los resultados lo estamos viendo. O sea, es un sistema insostenible, por lo tanto, cambiarlo no es un tema de... Aquí no es una pataleta, no es una maña que simplemente los trabajadores lo quieran hacer. Es una necesidad. Es una necesidad y un derecho adquirido también por todos quienes han trabajado toda una vida, y no es justo que esté pasando lo que están pasando muchas personas hoy con pensiones de 60, 80 mil pesos. ¿Quién puede vivir con esa suma de dinero? Absolutamente nadie. Entonces, que cuando vienen estos discursos de que volver al sistema tripartito es un error porque es un sistema con déficit, etcétera, estamos hablando de que, por ejemplo, hace el año pasado, en promedio, los ingresos de la AFP anualmente, estamos hablando de 6.6 billones más o menos de pesos, y tú tienes una salida de 2,5 o 3 billones, te queda un remanente, ¿ya? Claro. Que generalmente está entre los 4,5 4 billones. Entonces, ¿por qué no se están mejorando las pensiones si tú tienes esa diferencia tan importante? ¿Ya? O sea, si pudiéramos acceder directamente a esos montos del excedente, podríamos incluso llegar a triplicar las pensiones en este momento. ¿Sabéis lo que creo que me faltó? A mí en lo personal, yo he seguido harto el movimiento, de muy de cerca, pero creo que, y se lo dije en una conversación que tuve telefónica con el dirigente nacional del movimiento No Más AFP, de un poco copiar el modelo que se hizo en Perú hace poco. No sé si supieron La que idea en Perú es- uno claro. puede decir, quiero sacar el 99% de mi fondo de capitalización, Sí, pum, para acá. claro. O sea, ¿por qué te lo digo? Porque he conocido casos de adultos mayores que de repente Claro. hay lagunas extensas. Yo mismo tengo 34 años y estoy cotizando hace 2. Claro. Tengo 2, 3 millones de pesos nomás de Exacto. eso. Entonces imagínate, me Sí, quedan claro. 30 años más y quizás cuántas lagunas más tenga. Entonces, no sé, lo que tú juntes, 20, 30 millones de pesos, yo tengo 65 años y señor, ¿sabes qué? A los 65 años, no sé, quiero hacer un periódico, yo como periodista. O quiero Claro. comprarme un taxi, o quiero que tener una casa. No sé, cualquier Exacto. cosa. ¿Por qué yo tengo que amarrarme a esta pensión si en definitiva yo puedo tener otras herramientas? Es una decisión mía. Es por eso que te mencionaba antes que es un sistema de ahorro forzoso. O sea, tú no tienes opción de hacer otra cosa excepto dejarle tu dinero a la AFP. En el papel está el hecho de que te dicen, no, pero si esa es su plata. Claro, Pero tú no determinas nada con tu Nada, plata. claro. absolutamente nada. Tú no eres Entonces, soberano de tu propio dinero. eh, O sea, y de hecho nosotros nos encontramos con la traba que justamente, porque estamos hablando de mucho dinero, o sea, con esto se sostiene la banca. o sea, Con esto el señor Luxi es dueño del Banco Chile, con la plata de todos los chilenos, pero si tú vas a pedir un préstamo no existe, ¿cierto? Como por ejemplo que hoy día el grupo Solari, que es dueño del Home Center también, Ujú. ¿cierto? Que no se habla de esa huelga que lleva más de 20 días, Claro. ¿cierto? Ellos hicieron un aporte a la campaña política del 2013 2013. de 168 millones, ¿cierto? Y ¿Campaña acá política de quién? es que tampoco lo transparentan. Ya. Hay un aporte reservado. Ah, Entonces- por 168 millones. Por 168 entonces millones de yo te pesos, digo, nada. aquí nosotros hemos visto que todos los ministros de Hacienda han estado trabajando en las AFP. Sí. Entonces,
esto es como la corrupción. Exacto. No, concuerdo contigo. O sea, a uno hay personas Sí. que le hablan de la FP y le da urticaria. Claro, o sea, claro. el mismo hermano del presidente, Sí. José Piñera, vuelve de Estados Unidos Claro. a vivir a Chile, a defender su modelo. El Claro. Mercedes-Benz. Comienza a hacer un periódico, tiene actores por internet, lanza videos. Entonces, claro, obviamente que los grandes intereses económicos de los grupos, esto le provoca, pero urticaria. Claro que Insisto, pero estamos hoy día, así como cuando uno habla cambios en la Constitución, en Chile estamos amarrados. Bueno, yo nací en el 82, pero tú debes recordar, tú fuiste obligado, me imagino, a En los años pasar 80, a una sí, AFP, Exacto. a una administradora de fondos de pensiones, como creo el 90% de los chilenos. Sí, claro, sí. Sí. Porque además encima estamos en un régimen dictatorial. Justamente, mira, aquí el Estado se la está llevando pelada. ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros nos obligó, ¿cierto? Supuestamente en un sistema económico que es más libertario, que es más liberal, donde hay competencia, qué sé yo, Claro. nos obligó a una sola situación, AFP. Claro. Resulta de que yo tengo 52 años. Nunca estuve de acuerdo con la AFP. Nunca me dieron la posibilidad de decir, mira, tú para acá, tú para allá. No, Claro, me quedo en la caja antigua. no. Entonces, hoy día tú te encuentras con que el Estado te obligó a una situación y que hoy día no resuelve el tema. No resuelve. Y son millones de trabajadores que están en estos momentos en la cuerda floja con respecto a pasar de la pobreza a la indigencia. Claro. Así de simple. Exacto. Y el Estado no se está haciendo cargo. Por ejemplo, ¿y por qué no se hace cargo? Por todo esto que hemos conversado de cómo está la economía con la política cruzada. Este antecedente, yo no sé si tú sabes leer este número, pero mira, este antecedente que dice que son antecedentes válidos, la superintendencia de AFP invierte a junio de este año esta cifra. 11 billones. Billones 597 millones, ¿cierto? Claro. En la empresa de Solari, justamente donde los trabajadores hoy día, actualmente, llevan 20 días de huelga. Claro. Entonces, al parecer, somos los trabajadores los que tenemos que estar pagando las riquezas de toda esta gente y que ni siquiera te retribuyen de mejor manera lo que tú haces durante toda tu vida, Claro. Claro que sí. que es prestarle tu servicio como trabajador. Exacto. Por eso este sistema realmente es un sistema perverso para la clase trabajadora. O sea, a ver, desde el punto de vista sistémico, netamente, como habíamos conversado ampliamente en otras oportunidades con Ricardo, el sistema no es malo. El sistema funciona perfecto. El problema es que el sistema no es un sistema de pensiones. ¿Ya? El sistema funciona perfecto haciendo ¿qué? Generando riqueza para los grupos económicos, pero generando pobreza a la clase trabajadora. Cuando tú tienes una acumulación por una parte, vas a tener una pobreza por el otro. O sea, no puede existir una gran riqueza sin una gran pobreza. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más acumulación tengan estos grupos, menos recursos tenemos todos. Claro, pero hay que decir que eso genera riqueza en un grupo muy selecto. concentrado, grupo exacto. selecto, 4% de la sociedad. Exacto. Sí, O claro. sea, hoy día, el otro día un sociólogo me decía, comparemos la cifra, el 4% de la sociedad en Chile se está llevando todo y el 4% es el mismo que milita. O sea, qué raro, ¿no? Sí, exacto. Es la riqueza y la política. Así Me es. decía, ojo que hoy día la economía en el siglo XXI se define lo que es el libre mercado, ¿no? El capitalismo se define, dice, como la coaptación por grandes grupos económicos de partidos políticos. Exacto. O sea, llegan y compran, pum, y vamos comprando partidos, vamos comprando parlamentarios, vamos comprando todo. Y de cualquier color. Y ahí vamos haciendo el tema de distintas formas, ¿no? Claro, Claro. así es. Bueno, eso es lo que sucede no solamente en este país, sino que quizás alrededor del globo con más o menos tintes, pero básicamente es nosotros lo que estamos viendo en este momento es el resultado de la implementación de un sistema neoliberal, es solamente eso. Cuando tú comienzas a ver también los resultados, por ejemplo, de lo que fue la privatización de la educación, etcétera,
tú te vas dando cuenta ahora los resultados de esa implantación. Entonces, cuando la gente se comienza a dar cuenta de lo que todo esto en realidad significó una gran estafa, un gran engaño. O sea, la educación no era educación, las pensiones no eran pensiones, al final el Código del Trabajo no es un Código de Trabajo prácticamente porque lo único que hace es favorecer siempre a un grupo. Hay una serie de engaños en las cuales se basa todo este sistema, del cual uno tiene la obligación, la salud, por ejemplo, tiene la obligación tenemos que hacer algo, no podemos simplemente observar el problema, quedarnos en la casa diciendo, sabes que a mí no me interesa, yo sigo trabajando. O sea, es la peor actitud que nosotros podemos tener si finalmente somos seres sociales, nosotros vivimos en este planeta y vivimos todos juntos. Entonces, si no acudimos, digamos, a estas herramientas de colectivización o de cooperación, de solidaridad, esto es lo que nos está sucediendo hoy día. Una sociedad completamente individualizada, prácticamente salvaje. O sea, es una cosa que realmente dista mucho de lo que uno desearía tener como país. Entonces tenemos que comenzar a cambiar esto y el sistema de AFP es uno de los enclaves más importantes de los grupos económicos, por eso cuesta tanto hacerle la pelea, porque los recursos que ingresan a través de este sistema son tan grandes que obviamente nadie los quiere perder de la noche a la mañana. Por lo tanto, esta pelea se viene mucho más pesada. Quizás las acciones que se deban tomar sean mucho más radicales, pero la verdad es que no se puede bajar los brazos frente a esta injusticia. Sin duda. Bueno, Ricardo, te consultaba, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora próximamente? Bueno, los pasos a seguir son justamente difundir este documento, sustentar todo nuestro trabajo frente a este documento y ojalá ver que las autoridades vayan reaccionando y no lo tuteen para el próximo periodo presidencial, sino que empecemos a ver luces de respuesta. Lo que sí, tal como planteaba René, son los trabajadores los llamados a cuánto es a sumarse, son los trabajadores los que tienen que tomar conciencia de esto, informarse, porque todos. Ahora, joven, trabajador. Claro, ahora digamos que cuando se vienen elecciones, claro, va a ser, pero el tema fervente, pero exacto. Mira, veamos las dos principales cartas presidenciales que tenemos. A Ricardo Lagos, que hay un Ricardo Lagos que trató de hacer algo de transformar este AFP, este modelo de sistema, ponerle los tramos. Sí, en definitiva, exacto. la solución fue peor, porque hoy día... En realidad no fue solución, claro. Claro, no fue solución, tienes un tramo A, B, C, y las pérdidas, pero son inmediatas. Sí. Y Sebastián Piñera, también un expresidente que saca capitales de ahí mismo. a Islas Vírgenes, claro. Y su propio hermano es el creador de este sistema. Claro. No podemos esperar desde ahí alguna luz de ahí no proviene. No. De hecho, yo creo que Ricardo Lagos no es carta presidencial, es carta presidencial para los empresarios. Eso, los empresarios son los que más aplauden claro. que Ricardo Lagos sea. Pero ¿y Piñera, Ricardo? Bueno, Piñera también es su carta. Pero, o sea, claro, Piñera es un empresario. Claro, a los empresarios yo creo que le da exactamente lo mismo porque ellos tienen dominado el poder económico. Exacto. Eso es. Entonces, nosotros pensamos que los trabajadores son los llamados a tomar el peso de este asunto. Sí. Que los trabajadores en algún momento, nosotros estamos presentando todas las instancias necesarias de diálogo, de entregar lo que se nos pidió, ahí está, de discutir, es una medida de presión las marchas y todo lo demás, pero nosotros... Entonces puede ser el minuto que quizás se defina un candidato presidencial del pueblo. Puede haber en algún momento determinado de que de las medidas de presión se pasen a las medidas de fuerza, definitivamente. Claro. Pero para eso se necesita trabajadores conscientes del problema. Ahora, candidatos presidenciales, mira, esto tiene que ver con el sistema económico. Este país tiene un sistema económico que es el neoliberal. Mientras no surja un real interés en los políticos de cambiar este nefasto sistema económico, da lo mismo quien administre. Claro. Seguir administrando da pobreza. Lo mismo
quien administre. Claro, por eso ahí que la FP estatal tampoco es Tampoco, mucho brillo. exacto. Y yo No. nunca le encontré brillo a esa No, propuesta de la no. Comisión Bravo, No. porque hoy día tenemos un banco estatal, Exacto. el Banco Estado, que es más difícil sacar una cuenta que, Claro. que Es que no te es un piden los banco estatal. antecedentes casi hasta la última cartola cuenta corriente de tu abuelita. Claro. O sea, Sí. es impresionante. Exacto, por eso te sigo repitiendo, este es el país del engaño y de la estafa, o sea, todo lo que nosotros vemos siempre tiene otra connotación, porque tú te das cuenta, o sea, el mismo banco que dice Banco de Estado no tiene nada, digamos, de algún apoyo para aquellos trabajadores, para aquellas personas que no tienen acceso, por ejemplo, a un crédito en la banca privada, ¿ya? Debería estar el Banco de Estado apoyando, por ejemplo, a todas las personas que no tienen acceso a estos elementos financieros O sea, en otro lado. seamos sinceros, hasta por un Claro. giro en mi cuenta RUT me Claro. cobran 300 Exacto, o sea, pesos. entonces, claro. ¿hasta cuándo los trabajadores siguen dormidos esperando que algo suceda? Si nosotros no tomamos la rienda de nuestra propia vida, o sea, olvídense, vamos a seguir así por 100 años más. Es nuestro deber el tomar las riendas de este asunto. Ahora, ¿sabes cuál es mi contrapunto, muchachos? Y en buena, ¿ah? Porque Sí, no, tiene que ser. Pero, Tiene que pero ser uno así, tiene ¿no? que No poner en puede- la balanza las dos cosas. No, claro. Yo creo que en esto son muchos los que son revolucionarios, pero en las redes sociales. Está sí. lleno. Porque tú, pucha, lees el Twitter y el Facebook, pero uno es otra sociedad, compadre. Claro, O sea, es cambia otro mundo, todo, otro es Chile. otro mundo, Sí. es casi fantástico. Pero el minuto de no nos levantamos a votar, Exacto. no vamos a marchar, no sacamos la voz. ¿Me entiendes? Entonces, No somos la capaces- revolución por Twitter por eso, yo creo que nos sirve de mucho. No somos, No, claro que no. no somos capaces de organizarnos como ciudadanos. Simplemente cada uno vive su vida. Yo hacía ese análisis hace tiempo, es prácticamente una antisociedad. Sí, la mira, antisociedad donde cada uno se rasca con sus propias uñas, pero no hace ningún aporte en lo social. Todos viven su propia vida, pagan sus cuentas, van a su trabajo, pero ¿qué hacen? ¿Qué aportan en lo social? Absolutamente nada. Por eso que es importante este espacio, porque justamente no se conversa de estos temas, que tiene que ver con el daño que se le ha hecho a Chile, a la familia, a la comunidad, Exacto. con un sistema económico. Claro. No se conversa eso, no se habla. La pérdida de los derechos de salud, educación, trabajo, vivienda. Vivienda, O sea, las mismas pensiones que estamos Eh, conversando. y para muchas, el agua. Sí, pues. El agua, ¿por qué tenemos Chile y que estar- Colombia son los únicos países ¿Por qué latinoamericanos tenemos que que se estar corta pagando el agua? Algo O sea, tan vital. Exacto. y las nuevas generaciones cumplen con un deber sagrado y no se preguntan ¿Por qué tenemos que por qué tenemos que pagar el agua. Claro. ¿Por qué yo no tengo derecho a la vivienda en mi propio país? Derecho, etcétera. Y así son un cúmulo de cosas en las cuales es importante de que los medios juegan un rol fundamental en esto. Porque se tiene que educar, pues educación cívica no existe. Claro. Cada No se- vez menos. Claro. Cada vez menos. Hasta filosofía sacaron de la Claro, clase. entonces va a ser difícil porque la herramienta es de los trabajadores y mientras los trabajadores no tengan una educación cívica y política de cuál es su rol dentro de esta sociedad, Va a continuar todo. va a igual. continuar exactamente igual. Exacto. Vamos a seguir bailando reggaetón, mirando al Quique Morandé, escuchando al Rumpi y la vida se nos pasa. Pagando cuentas. Sí, pues, por eso que también hoy día cuando uno ve en el debate nacional la muerte de Fidel Castro y Cuba, más allá de dictadura o no dictadura, le decía yo hoy día a un estudiante, hoy día hay 600.000 personas que tienen deuda por educación. Claro. Que yo me endeudo por 20 años por sacar mi título profesional. Ujú. En Cuba hay cero, compadre. Claro. La misma cantidad de gente en salud. Exacto. Entonces en Chile hoy día la gente sufre por educación y salud, pero en Cuba, nada. Claro. Sí, es que, bueno, esto forma parte de la educación cívica, de la educación política. Hay algunos que hacen una comparación con el uniforme verde oliva de Fidel De Fidel. Castro, con el uniforme militar que tenía Augusto Pinochet. Pero aquí hay que aclarar una cosa. Uno ejerció en la medida de que se puede la dictadura del proletariado, y hay otro que ejerció una tiranía. Exacto. Una Hay tiranía. Hay una gran diferencia entre Entonces, dictadores y mientras tiranos. no manejemos los términos y las formas,
no hay ninguna comparación. No hay ninguna comparación. Pero eso es un tema netamente político. Si bien es cierto, yo creo efectivamente que Fidel Castro marcó dignidad para Latinoamérica. Si no estuviera Cuba con ese aporte que hizo, ¿cierto? Nos estaría pensando, porque antes de Cuba se decía de que no, los países del primer mundo nomás pueden tener educación gratis, Claro. salud gratis. No, nosotros tenemos que desarrollar la economía y que tenemos porque eso no es para nosotros. Ese Estado demostró, a pesar del boicot, que sí Claro. se podía. De bloqueo Desde el internacional. bloqueo, el embargo, todo, claro. ¿Cierto? Entonces eso demuestra de que sí le dio dignidad a Latinoamérica. Le guste a quien no le guste, pero es la realidad. Ah. Es la realidad concreta. Así es. Así es. Perfecto, muchachos, se nos pasó la hora. René, agradecerte tu visita a los estudios de Polar, bueno, tu casa. Muchas hay que gracias. decirlo. Sí, gracias. Así que estamos a puertas abiertas cuando quieran difundir también de este movimiento tan importante, porque hoy día no solamente conversamos de la FP, porque también se traspasa en las casas a una charla de conversación de educación cívica. Sí, Lo que hacemos hoy es día muy de educación necesario, cívica, es muy que necesario es muy conversar. necesario para estar alerta Sí. de lo que estamos viviendo. Y de repente Exacto. también el mensaje pues, a la gente, no seamos tan revolucionarios de las redes sociales, sino Claro. vamos a lo más concreto. Exacto, Ah, a lo por concreto. supuesto. ¿Ya? Y lo importante también, como dices tú, es, yo soy convencido, la educación es la clave para poder dar vuelta a este panorama. Así que es, como te decía, nuestro deber informarnos, educarnos, también y también salir de la pasividad. Ya, porque mucha gente que maneja la información, que la teoriza, pero tampoco cuando es necesario llevar a cabo alguna acción, no lo hacen. Entonces, aquí se debe trabajar en varios frentes. Uno también es la teorización, ¿verdad? El levantamiento de modelos, pero también es necesario llevarlo a cabo. ¿Ya? Perfecto. Lo último, ¿tú cotizas? No, yo hace ya varios años que me dedico, Independiente. trabajo profesional independiente. ¿Pero cotizaste en algún minuto? Coticé, O sí, sea, tienes laguna. Coticé durante 8 años la FP Provida, Ya. ¿ya? Fondo A. Así que me imagino cómo debe estar esa Ni cuenta. siquiera viste tu Menos uno. cartola. Menos uno debe estar, así que... Los números, claro. No, mira, si tuviéramos un sistema que fuera mucho más justo, no tengo ningún problema en comenzar, digamos, con el tema de las boletas. Como ahora esta generación parece que no es el proletariado, sino que es el boletariado. ¿Ah? Así Claro. que estamos Sí. en esa misma. Sí. Sí. Sin duda. Oye, un saludo. Dos cosas Ya, antes de dale. despedirnos. Mira, Dale, René. hay una recolección de alimentos que se está haciendo para los trabajadores de áreas verdes. Sí, en el gimnasio Eh, de la NEF, ¿no? En el segundo piso en la NEF, sí, en la oficina donde está la NEF. Eso es Roca 931. Sí, Ah, ahí, perfecto. el segundo piso, Sí. ahí en el Centro de Estudios Patagonia, Eso segundo es piso, ahí En está. la desaparecida Radio Nacional. De 9 a 18 horas hasta el 9 de diciembre. Esto es un aporte para los trabajadores de Áreas Verdes y de Sodivac que están en huelga. No sé, ojalá los compañeros se mantengan ahí firmes. Exacto. Perfecto. Y eso, pues, agradecer nuevamente el espacio. Ojalá que podamos seguir conversando de esto y otros temas. Sí, pues, oye, quiero Sí. mandarle un saludo muy grande a los amigos dirigentes de Gendarmería que nos están mirando. Dice, el verde olivo en Chile lo ocupamos los gendarmes. Eso. Ah, saludos a los que luchan. Arriba los que luchan, sí, luchan. así es. Saludos ahí Sí. para... Así que Ricardo, que le vaya muy bien, René igual. Sí, ¿ah? vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Listo, Leito gusto. De esta forma finalizamos la última conexión de hoy. Nos reencontramos mañana a la misma hora, a la misma frecuencia y en el mismo canal. Siga en sintonía de Polar. Buenas noches, que descansen.